Somos David, Laura, somos personal de Hombre y Territorio. Estamos trabajando, pues, como decía Sara, unos 3 años en la puesta en marcha de un proyecto que está muy relacionado con un tipo de basuraleza muy concreto, ¿vale? Que sería esa microbasuraleza. Y bueno, vamos a contaros hoy, creo que se ve ahora, ¿vale? Vamos a contaros hoy un poco pues, Sí, los resultados, perfecto, los resultados y cómo hemos hecho pues toda la elaboración de este proyecto que sigue avanzando y que va consiguiendo resultados pues a los diferentes niveles que ahora os contaremos, ¿no? Vamos a hacer una primera parte un poco de presentación, de puesta en común de conceptos, aunque estoy seguro de que muchos de vosotros pues ya los tenéis más que vistos. Y después vamos a meternos un poquito en materia con resultados y con algunas de las investigaciones que se están desarrollando en colaboración con la Universidad de Sevilla, a la que también pertenecemos Laura y yo. Bueno, como decía Miguel, ¿no? Vamos a hablar hoy de microplásticos en ríos y la idea es contaros pues este proyecto para la puesta en marcha de un protocolo de detección y análisis de microplásticos en ríos que llevamos desarrollando gracias al apoyo y confianza de Proyecto Libera desde 2019 y que desde 2019 se basa en esas 3 patas de Proyecto Libera, en la parte de conocimiento, en la prevención y en la participación. Desde un inicio planteamos todas las acciones que han ido evolucionando en el tiempo, pero las planteamos con estos 3 ejes, ¿no? Y ahora os voy a intentar explicar cómo lo estamos intentando conseguir. Bueno, en 2019 pues, nos planteamos como primer objetivo el elaborar, comprobar y distribuir en forma de una guía, de un manual, de un protocolo, de algún tipo de herramienta, una manera eficiente de poder muestrear, seleccionar, analizar y poder tratar los datos digamos, y mostrar, educar microplásticos en ecosistemas acuáticos continentales. Y que fuese además una herramienta que fuese lo más sencilla posible y adaptable a diferentes tipos de colectivos, para que en torno a toda esa herramienta se pudieran hacer diferentes actividades pues por técnicos, por investigadores, por entidades del tercer sector, por profesores, ¿vale? Ese fue el primer objetivo. Después, de forma paralela, nos planteamos el hacer una primera radiografía, un primer censo en ríos y arroyos españoles. Había algunas pruebas, pero no había ningún muestreo, digamos, que claramente se hubiese centrado en este tipo de contaminantes o en este tipo de residuos. Y bueno, aprovechando que se iba a poner en marcha una metodología concreta, pues nos marcamos también este objetivo, ¿no? El hacer una primera radiografía en los ríos y arroyos de España. Y por supuesto, como tercer objetivo, pues divulgar, comunicar, enseñar y sensibilizar a diferentes colectivos, tanto desde el punto de vista de comunicación, online, directa, formación, diferentes actividades demostrativas a diferentes colectivos sobre esta herramienta, ¿vale? Bueno, por recordar o por plantear un poco qué son los microplásticos y los nanoplásticos, que serían un nivel inferior en tamaño de este tipo de contaminantes, pues serían elementos plásticos de tamaño inferior a 5 milímetros y que en principio están fabricados de ese tamaño desde un inicio, es decir, en origen tienen ese tamaño, o pueden resultar de ese tamaño inferior a 5 milímetros como resultado pues, de diferentes procesos de degradación, fragmentación de elementos más grandes, ¿no? Es decir, un elemento ya tiene ese tamaño, sería un microplástico primario o un microplástico o un elemento de mayor tamaño que debido a diferentes agentes de la naturaleza pues, se va fragmentando y se convierte en microplásticos, o serían los que se llaman microplásticos secundarios. ¿Vale? Dentro de los microplásticos y de los plásticos en general, pues que sepáis que hay muchísimos grupos, ¿vale? Que serían pues los polímeros, ¿no? Ese tipo de elementos con base plástica, pero después con aditivos, ¿vale? Que les confiere pues las características que tienen los diferentes grupos de plásticos que nos podemos encontrar en la vida diaria
muchos de ellos pues acaban en la naturaleza. Por tanto, podemos plantear que prácticamente cualquier material o utensilio hecho de plástico o que tenga plástico tiene potencial de desprender microplástico, ya sea por su propio uso o por su degradación o por su abandono en la naturaleza, ¿no? Es cierto que los utensilios más frágiles, los sometidos a más estrés o los que estén hechos de microplásticos primarios serán los que desprendan más cantidad de microplásticos al medio, ¿vale? Y esto es importante también un poco pues, para plantear los estudios y después pues digamos tratar los resultados que se van obteniendo. Bueno, dentro de los microplásticos pues un poco por consenso a la hora de diferenciarlos cuando se observan bajo la lupa, bajo el microscopio, la mayoría de los grupos que trabajan en esto pues diferencian 5 tipos de formas dentro de los microplásticos. Ahí tenéis algunas fotos, ¿no? Estarían lo que serían las foams o las esponjas. Después tendríamos los fragmentos, que serían elementos pues, sólidos de diferente tamaño. Estarían las fibras, que serían pues, elementos más alargados, ¿no? Flexibles normalmente. Después tendríamos los films, que serían, pues aquí lo tenéis a la derecha abajo, un fragmentos pues, pequeños, por ejemplo, de bolsa, de envoltorio, de cualquier tipo de elemento, digamos, flexible y más extenso. Y después, por último, estarían las esferas, que serían pues, elementos esféricos, ¿vale? Que pueden provenir de diferentes fuentes. Y algunos son elementos primarios y otros secundarios, ¿vale? Porque son el aspecto que suelen tener debajo de la lupa. Aquí están aislados, pero que te los puedes encontrar en las diferentes muestras que se observan, ¿no? Bueno, los microplásticos, por hacer un poquito de memoria, muchos recordaréis estas noticias, ¿no? De hace unos años, donde se decía que el 95% total de plásticos que llegaban a nuestros mares provenían solo de 10 ríos, ¿no? Y podía parecer, ya que ninguno de esos ríos lo teníamos aparentemente cerca, ni nosotros éramos responsables de ello, pues como que quedaba muy lejos, ¿no? Conforme se fue avanzando en los estudios y en los análisis de microplásticos, pues se fue viendo que conforme se iban analizando diferentes ríos, muchos de ellos cada vez más cercanos a nosotros, ¿vale? Como 9 grandes ríos europeos, pues se iba viendo que siempre que se miraba en cualquier masa de agua o en la mayoría de ellas, aparecían estos contaminantes invisibles, ¿no? Que se estaban poniendo pues como un contaminante emergente en los últimos años, ¿vale? Y conforme íbamos ampliando más el zoom, nos íbamos acercando más a España, pues se fue viendo pues que también, ¿no? Oye, que no te ocurría solo en otras zonas del mundo, sino que en ríos más concretos, en concreto en cualquiera del que se les hacía un estudio, pues se detectaban y se podían incluso hacer estimas de la cantidad de elementos que se estaban vertiendo, que estaban llegando a través de los ríos a los diferentes mares. No solo en los ríos, ya lo sabéis, ¿no? Los microplásticos pues se están destapando como ese contaminante invisible, ¿no? Que prácticamente donde lo buscamos lo encontramos. Los últimos estudios pues ya apuntan a que hay microplásticos pues, en el aire que respiramos, hay microplásticos en muchos de los alimentos que ingerimos, en el suelo, ¿vale? Es decir, es un problema que está ahí y que puede tener repercusiones importantes, y lo bueno es conocerlo, darlo a conocer y que todos sepamos pues, cuáles son los problemas que puede generar, de dónde provienen y cómo podemos reducirlos o evitarlos, ¿no? Aparte, además de todos estos problemas que pueden ser más ambientales, están los problemas asociados con la salud. Existen ya un número creciente de estudios y cada vez más concluyentes de que muchos de los aditivos que llevan estos plásticos, ¿vale? Para conferirles las diferentes características que tienen, pues la cantidad de elementos plásticos con los que trabajamos en nuestra vida diaria, flexibilidad, resistencia pues, a la fricción, al calor, rugosidad, los brillos, todo eso son materiales químicos que van añadidos a los plásticos y que conforme se van degradando en microplásticos, pues están más accesibles pues al sistema digestivo, al sistema respiratorio, ¿vale? Y que esos contaminantes químicos que van asociados pueden tener efectos sobre diferentes
elementos del cuerpo. Si esto no fuera suficiente, pues con la pandemia del COVID hemos tenido otro problema asociado, que ya se trataría ayer desde el punto de vista de macrobasuraleza, que serían las mascarillas quirúrgicas, ¿no? Que como bien sabéis, cuando las miras al microscopio o la lupa, ¿vale? Pues puedes comprobar que están hechas al 90% de microplásticos, ¿no? Principalmente polietileno, elásticos, ¿vale? Y que muchas de estas fibras, como podéis ver, pues se van desprendiendo pues, con el propio uso, y hay estudios pues, que ya hablan de posibles efectos en la respiración o, digamos, a través de la inhalación de estos microplásticos. No solo de los que lo inhalamos, sino de los que llegan a los ríos, a los mares, a través del abandono o no la correcta gestión de estas mascarillas, ¿vale? Bueno, ¿cuántos microplásticos hay en el mar o en los ríos? No lo sabemos, pero cada vez que se hace una estima, se ve que son más. Es importante tener en cuenta que los plásticos, tanto los macroplásticos como los microplásticos, tienen una de sus características es su flotabilidad, ¿vale? Hay algunos que cuando llegan al agua flotan, otros que se mantienen en suspensión, es decir, se quedan digamos, en la columna del agua, y otros que directamente se hunden. Esto es importante tanto a la hora de hacer las estimas, tanto a la hora de hacer los estudios, como a la hora de plantear cualquier metodología asociada, ¿vale? Porque dependiendo de su tipología, del tipo de polímero, ese polímero va a tener una densidad positiva, va a flotar, va a tener una densidad neutra, se va a quedar en el medio, hasta que por alguna razón se hunda o directamente se va a hundir, ¿vale? Bueno, los estudios y los estimas, como os decía, pues son cada vez más alarmantes también conforme se va avanzando en los estudios, conforme cada vez más grupos de investigación y de trabajo van haciendo estudios a nivel local o regional en sus ríos, en sus ecosistemas o en sus mares, en sus zonas costeras. Y bueno, pues las estimas, tanto a nivel de la superficie como a nivel de los sedimentos, hablan de que tenemos pues un número de elementos completamente desbordado con respecto a lo que eran las previsiones hace unos años, ¿no? O sea, se habla de que en el océano se está convirtiendo en un depósito silencioso de plásticos que serían todo este grupo de plásticos que se van hundiendo, tanto macro como micro, y que están ahí en el fondo pues generando un sumidero de elementos pues, que se van degradando y que se van convirtiendo en microplásticos, que pueden entrar en las cadenas tróficas y que pueden ir disolviendo sus contaminantes que llevan asociados químicos, como hemos hablado. Bueno, como todos sabéis, el océano empieza en muchas partes, pero en nuestras ciudades también empieza, ¿vale? Y tenemos que tener mucho cuidado de cómo gestionamos nuestros residuos. ¿Por qué? Porque, como sabéis, pues todo tiene un efecto, y aunque aparentemente no seamos responsables de lo que pasa en otras zonas del mundo, sí lo somos, ¿vale? En estos casos en los cuales entran en importancia pues, las corrientes marinas, las corrientes oceánicas, las mareas, en el caso de los océanos y de los ríos, ¿vale? Pues todo lo que ocurre no solo en nuestra zona, sino también en otras zonas del mundo, puede tener influencia. Bueno, ¿de dónde vienen los microplásticos de los océanos y de los ríos? Bueno, pues según un estudio avalado por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, pues existen diferentes fuentes, algunas de ellas bien documentadas y cada vez más reforzadas por los diferentes estudios, que hay como varios grupos de posibles fuentes, ¿no? Muchos de ellos son los textiles sintéticos, es decir, las ropas hechas con textil sintético, porque están formadas de fibras que poco a poco van desprendiéndose tanto por los lavados como por el propio uso, no solo en las lavadoras, sino también durante el uso diario, y desprenden miles y miles de fibras. Por eso, pues cuando vamos viendo que la ropa se va quedando cada vez más gastada, ¿no? Pues tiene esa razón, ¿no? Que realmente se ha ido degradando, va ido perdiendo todas esas fibras. Los neumáticos son una fuente importante de microplásticos a nivel de gomas y otro tipo de plástico a los ríos.
¿vale? Polvo de las ciudades, revestimientos de diferentes tipos, productos de cuidado personal, cosmética, ¿vale? En muchos casos, pues, son algunos de los agentes que presentan microplásticos primarios, ¿no? Esos que estaban con ese tamaño en superficie, las famosas microPETs, ¿no? Que se utilizan mucho como exfoliante, como abrasivo, abrasante, por ejemplo, de cosmética, tanto bueno, para faciales o para higiene dental, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis algunos datos, como esto va a estar grabado y pasaremos la presentación, pues tenéis algunos datos, por ejemplo, pues del efecto de algunos elementos concretos y cómo España, por ejemplo, está en un nivel, pues en la emisión de uso de neumáticos al agua superficial con respecto a otros países de Europa, en un nivel pues, bastante alto, es decir, se están emitiendo miles de toneladas al año de pequeñas gomas, microplásticos a través de los sistemas de depuración, a través de, por ejemplo, pues los productos cosméticos o algunos elementos artificiales como son los campos de fútbol y otro tipo de zonas de uso público. Bueno, para montar toda esta historia, pues lo primero que hicimos fue documentarnos muy bien. Estuvimos hablando con diferentes expertos a nivel nacional e internacional para ver de qué manera podíamos montar, a ver qué tipo de estudios había, a ver cómo podíamos montar bien esta herramienta y pues nos asesoramos y nos reunimos con diferentes proyectos y con diferentes investigadores. Además, hicimos diferentes pruebas en diferentes ríos y arroyos y pruebas en laboratorio. Para eso, pues, contamos desde el principio con el apoyo de Libera, como he comentado antes, y con la Universidad de Sevilla, que nos prestó inicialmente pues, sus instalaciones con respecto pues, al laboratorio y a las especificaciones mínimas que necesitábamos para tratar las muestras, para hacer la preidentificación, para ir afinando bien qué materiales necesitábamos para mostrar dentro del protocolo. De forma paralela, iniciamos la campaña de campo. Tuvimos la suerte de que durante 2019 se puso en marcha el proyecto Ciencia Libera, que ya todos conocéis por las explicaciones que también se están viendo durante estos días, que estaba buscando dentro de las IVAs contaminantes en agua, en suelo y en heces de mamíferos, ¿no? Hablando con Proyecto Libera y hablando con los responsables, pues les propusimos la posibilidad de que se muestreasen también los microplásticos en los arroyos y ríos que se visitasen y, bueno, finalmente pues conseguimos encajar la metodología dentro de la cantidad de trabajo que diariamente pues tenían los responsables de este muestreo, en concreto pues Carlos Ciudad, que creo además que lo he visto antes por ahí en el listado de participantes y al cual pues le mandamos un saludo aquí personal, ¿vale? Y estuvimos con él durante varios días poniendo un poquito en marcha la metodología y viendo a ver si le encajaba a él dentro de su cantidad de tareas que tenía que hacer a la hora de muestrear las diferentes IVAs que tenía asignadas. Finalmente se consiguió ajustar y pudimos hacer todos esos muestreos que ahora pasaré un poco a comentaros. Y bueno, por último, pues terminamos de ajustar cuáles eran los diferentes análisis que teníamos previstos incluir dentro de esta metodología, que eran pues la observación de visu, es decir, la observación de las muestras bajo lupa y bajo microscopio, y después la posibilidad de avanzar en el análisis de las muestras a través de una de las técnicas más avanzadas que estaban en su momento y que están ahora también a disposición de los investigadores, que es la detección de la naturaleza de los polímeros, es decir, saber exactamente cuál es el elemento que te has encontrado, cuál es esa familia, ese grupo de plásticos, si es polietileno, si es poliestireno, si es nylon, si es poliamida, ¿vale? A través de la huella, digamos, de infrarrojo que tiene cada uno de esos plásticos, ¿no? Y para eso contamos con la colaboración de la Universidad de Sevilla, de los Servicios Generales de Investigación, del CITIO y del Servicio de Microanálisis,
que nos pusimos mano a mano para ajustar la técnica con un microscopio que tienen allí en sus instalaciones, que utiliza pues, la técnica de infrarrojo para la detección de contaminantes y pusimos en marcha la metodología, ¿vale? Bueno, muchos ya lo conocéis, pero voy a aprovechar también para hacer un pequeño recordatorio. En 2020 pusimos en marcha el protocolo para planificación, muestreo, análisis e identificación de microplásticos en río, incluido dentro del proyecto Libera, y montado por parte de los territorios y colaboradores, ¿vale? Que ordena un poco o estructura todo esto que os he estado contando. Se ofrece una herramienta que esté disponible para los diferentes usuarios que puedan estar interesados en poner en marcha un proyecto, en enseñar o en investigar acerca de los microplásticos en ecosistemas acuáticos continentales. Y para ello, pues nosotros nos centramos en la parte de investigación, en la parte de gestión, en la ciencia ciudadana o participación y en la educación, ¿vale? Es decir, con diferentes colectivos puedan aplicar estas herramientas a sus estudios, a sus clases o a sus proyectos. Bueno, el protocolo tiene diferentes infografías que sirvan un poco pues, para explicar un poco la problemática y de dónde provienen estos microplásticos y cómo se pueden identificar, y después una serie de pasos o fases en las cuales se van explicando cómo se puede muestrear, dónde se muestrea, de qué manera y de qué manera se identifican, teniendo en cuenta que no todos los sectores objetivos van a acceder a los mismos tipos de material, ni van a tener los mismos presupuestos, ni van a tener las mismas capacidades técnicas, ¿no? Entonces, si un profesor, por ejemplo, de secundaria, pues quiere realizar una actividad, ellos van a poder llegar hasta un nivel de análisis que aparece aquí y que va a necesitar una serie de materiales que están normalmente disponibles dentro de los institutos o de los colegios. Si un investigador o un centro pues, de seguimiento en una confederación hidrográfica o en un parque natural quiere saber un poquito más y necesita saber cuáles son esos polímeros, dónde están, van a venir los diferentes pasos de cómo realizar ese estudio, ¿vale? Nos basamos en principio en este protocolo, que es importante, como os decía antes, en los plásticos que están en suspensión o flotando en la masa o en la columna del agua, ¿vale? En principio aquí no se incluyen los microplásticos que estarían en el sedimento y se explican, como os decía, los diferentes pasos de cómo plantear el muestreo, qué necesito, qué objetivos tengo, de qué presupuesto digamos, cuento para montar esto y cómo selecciono mi punto de muestreo, teniendo siempre en cuenta sobre todo la seguridad en campo, la accesibilidad y una serie pues, de consideraciones que tienen que ver pues, con el muestreo en campo en ríos y en ecosistemas acuáticos. Además, aportamos una serie de propuestas de fichas, tanto para campo como para laboratorio, ¿vale? Para que sirvan como modelo un poco, oye, ¿qué es lo que apunto yo cuando voy al campo? Bueno, pues aquí tienes una orientación de cuáles son los datos que puedes apuntar, que luego te pueden servir para hacer, digamos, los análisis. También vienen pues, diferentes hojas de modelo pues, para el inventario de muestras. Estos son hojas reales, por ejemplo, tomadas por Carlos, ¿vale? En sus diferentes muestreos en las IVAs. Y después una serie de materiales y de especificaciones de cómo hacer la primera parte del análisis, ¿no? Cuando llega esa muestra al laboratorio, cómo puedo analizarlas, qué tengo que hacer con ellas, qué es lo que necesito, vienen una serie de listados de materiales, pues necesito una lupa binocular, necesito una bomba de vacío, necesito una serie de filtros, necesito unas pinzas, necesito, ¿vale? Diferentes materiales básicos que se necesitan y de qué manera nosotros proponemos que se pueden luego en la muestra preidentificar, mirar y seleccionar los microplásticos, ¿vale? Dentro de esa muestra que nosotros hemos cogido en el campo para que en el laboratorio sea más sencillo de mirarlo. Para apoyarnos en esto, porque como os he dicho, pueden aparecer diferentes tipos de microplásticos en las muestras, pero que además en una muestra de río
pueden aparecer muchas más cosas, por supuesto, porque podemos encontrarnos restos de roca, restos de vegetación, algas, invertebrados, restos de escamas, que pueden confundirnos a la hora de preidentificarlo. Generamos también una pequeña guía de ayuda a la identificación de microplásticos bajo lupa para que el usuario pueda discernir o familiarizarse con qué tipo de materiales se puede encontrar y qué tipo de elementos son y con qué los puede confundir, ¿vale? Es decir, una escama, por ejemplo, de un pez pequeño lo podemos confundir con un fragmento. Bueno, pues si aquí tenemos como son las especificaciones de una pequeña escama de pez y luego tenemos una fotografía o una imagen de un fragmento, vamos a poder hacernos una idea de, por lo menos, hacia dónde, qué es lo que estamos viendo. Además, incluimos una serie de pruebas indirectas que se le pueden hacer a las muestras para discernir si un elemento es de origen plástico o es de origen vegetal o es de origen animal, ¿vale? Y ahí se incluyen pues la rehidratación de la muestra, la prueba del calor, la prueba de flotabilidad, diferentes pruebas indirectas que nos pueden ayudar en nuestra fase de laboratorio a ser lo más ajustados posibles a decir que lo que estamos viendo es un microplástico, ¿vale? Y finalmente, pues, otra hoja de laboratorio como modelo que puede servirnos también para apuntar dónde hemos visto la muestra, qué tipo de muestra hemos visto, qué tipo de elemento, por si después queremos enviarlo al laboratorio de infrarrojo, ¿vale? Porque en el laboratorio de infrarrojo ellos necesitan saber qué es lo que tienen que mirar. Oye, mira, yo necesito que me mires esta fibra que tengo aquí o este fragmento, que no sé si es un microplástico o si es un trozo de yeso o es un trozo de roca, ¿vale? Le he hecho todas las pruebas y estoy casi seguro de que es un elemento plástico, pero necesito que me lo confirmes, ¿vale? Pues para eso estaría la parte 2 del análisis, que nosotros hemos llamado la huella de cada polímero, que se basa, como os comentaba, en la huella o en el perfil que todos los elementos y de forma muy especial los plásticos tienen a la transmisión de rayos infrarrojos, ¿vale? Que ofrece una especie como de perfil o una huella, lo tenéis aquí a la derecha, que es prácticamente única para cada tipo de plástico. Es decir, si un elemento que tenemos aquí señalado en este filtro de color rosa, yo pienso que es un plástico casi seguro, no lo sé seguro, pero se lo mando al laboratorio. El laboratorio con el microscopio de infrarrojo lo que hace es localizar ese elemento, lo contacta con la lente del microscopio y envía los rayos infrarrojos y la librería, el software que tiene el microscopio te ofrece un perfil de transmisión a ese infrarrojo que lo compara con una biblioteca de cientos de polímeros y de cientos de materiales que tiene el software del microscopio y entonces te ofrece con una veracidad desde un 100% hasta un 60%, que estaría un poco en el límite, digamos, de veracidad de este software, que ese elemento pues es polietileno, ¿vale? O sea, si esto te da, por ejemplo, con un 95% es polietileno, pues tú con total seguridad puedes decir que este elemento que tienes es polietileno, ¿vale? Y bueno, es una herramienta interesante para pues, hacer trazabilidad de las muestras, para saber de dónde vienen determinados contaminantes o elementos que nos estamos encontrando de forma recurrente en nuestros arroyos o en nuestros ríos, o para tener alguna idea un poco de la cantidad de elementos que pueden estar llegando o pueden estar pasando por nuestro arroyo o por nuestros ríos. Simplemente como curiosidad, y gracias también al laboratorio, al Servicio General de Investigación del CITIU, pudimos hacer una serie de pruebas con los diferentes polímeros, diferentes muestras, para saber cómo eran estos elementos a microescala, es decir, a través de microscopio electrónico de barrido, se hicieron una serie de fotografías y de análisis para saber que, bueno, otra línea de investigación muy interesante, cómo estos residuos que están flotando y que se transportan por cientos de kilómetros, tanto en los ríos como en los mares, pueden crear microhábitats, ¿vale? Donde se pueden alojar pues, muchas especies, pues, organismos, muchos de ellos pues, hongos o bacterias, ¿vale? Que pueden transportarse
pues por los mares y por los ríos miles de kilómetros y llegar a otras zonas, ¿vale? Otra línea de trabajo de cómo estos elementos pueden ser vectores de especies. Bueno, pasando un poco a la parte de resultados, os comento, durante 2020, ¿vale? Pues se hicieron todos los análisis de 157 muestras en total de ríos y arroyos de la península, que incluyeron 124 lugares de importancia para las aves y la biodiversidad y otras tantas de diferentes proyectos. Lo interesante fue, como os decía, pues haberlo integrado dentro del proyecto Ciencia Libera y esa posibilidad que tuvimos con Carlos y con otros proyectos de ajustar bien la metodología antes de sacar el protocolo a la luz, que salió también en 2020. Con respecto a resultados, pues bueno, ya lo apuntaban otros estudios, lo apuntaban algunas pruebas que habíamos estado haciendo y bueno, estos resultados pues también me ofrecen ese porcentaje alto o bastante alto de presencia de microplásticos en los diferentes ecosistemas, arroyos y ríos que se muestrean. Hay que tener en cuenta que muchas de estas muestras se han seleccionado en espacios naturales protegidos, en zonas de curso alto de ríos, incluso de montaña y demás, donde aparentemente pues, no tiene por qué haber, digamos, entrada o fuentes de microplásticos, pero aún así nos las hemos encontrado, ¿vale? Los principales elementos que se han identificado, que también concuerdan con otros estudios, serían las fibras y los fragmentos, presentes en la gran mayoría de elementos, y después seguidos pues, por esferas, por esas microbeads, films, esponjas y otro tipo de elementos así de goma o polímeros que eran menos numerosos. Muy interesante y relevante también la cantidad de polímeros distintos que se identificaron a través del estudio de infrarrojo por el Servicio General de Investigación del CITES, ¿no? Del total de muestras enviadas, tengo que decir que no enviamos todas las muestras que tuvimos, ¿vale? Sino enviamos una submuestra, pero de esa submuestra de las 100 elementos que se analizaron de 48 muestras distintas, se localizaron 33 polímeros distintos. Aquí tenéis la lista, ¿vale? Tenemos elementos pues, derivados de polipropileno, poliuretano, algunos ya un poquito más específicos que son capaces de detectar la librería del software como esmalte acrílico de uñas, anticorrosivos que nos han aparecido de diferente tipo y de diferente tipología. Esto se ve como un pequeño fragmento de color verde, de color blanco, de color rojo, plateado, dorados, ¿vale? De diferentes tipos, con formas un poquito así irregulares. Pues todos esos son anticorrosivos, son pues, pinturas, esmaltes, ¿vale? De diferente color y diferente forma. Polietileno, poliéster, poliuretano, nylon, ¿vale? Aquí podéis ver la diversidad de elementos que están corriendo por nuestros ríos y que llegan a los mares. Otra parte interesante con respecto al análisis de las muestras fue el ajustar también cómo verificar qué elementos son plásticos o no son plásticos. Y este tipo de análisis nos da también esa veracidad de que en algunos casos es interesante hacer esa segunda parte del análisis para verificar realmente si un elemento que nos hemos encontrado es un plástico o se parece mucho, pero al final pues es un látex sintético, por ejemplo, o es algodón o mortero, elementos que nos podemos confundir. De todas formas, y como luego comentará Laura, existen dentro del protocolo algunas herramientas indirectas para ayudarnos a afinar este análisis. Bueno, ¿qué nos hemos encontrado como algunos ejemplos? Pues aquí lo tenéis a la izquierda. Ya lo he enseñado, pero aquí tenéis alguna fotografía. Nos hemos encontrado en bastantes muestras pues restos de purpurina, ¿vale? Son una especie como de hexágonos de color rojo, de color amarillo y, bueno, pues son elementos plásticos que cada vez se utilizan más en actividades escolares, en actividades pues, de ocio, de fiestas y demás, ¿vale? Y que, bueno, que ya sabéis que cuando se acaba la actividad, pues estos elementos pueden acabar en los ríos, ¿vale? Nos lo hemos encontrado, son fácilmente identificables y tienen una forma hexagonal, brillante y demás. Bueno, nos hemos encontrado esferas
como estas que tenéis aquí a la derecha, esferas que pueden provenir o que provienen de hecho pues, de diferentes elementos cosméticos, como tenéis aquí algún ejemplo. Aquí a la izquierda tenéis otros elementos que al principio no sabíamos identificarlos y que gracias al análisis de infrarrojo pudimos detectar que eran poliuretanos, ¿vale? En concreto pues de los derivados de elementos asociados, por ejemplo, a las microfibras, por ejemplo, del estropajo y de otros elementos que, de hecho, si lo pensamos, pues es bastante sensato pues pensar que pueden acabar en los ríos. Aquí a la derecha pues tenéis otros elementos normalmente esféricos, ¿vale? Que provienen pues de polispá y de otros elementos que se utilizan pues para la conservación de materiales o de alimentación y que cuando se abandonan se fragmentan muy rápidamente y debido a su bajo peso y demás pues quedan flotando suspendidos en la masa del agua. Aquí a la izquierda tenéis una foto de un montón de fibras normalmente asociadas pues a zonas agrícolas, donde se utilizan fibras normalmente plásticas, cuerdas, ¿vale? Que se van fragmentando con el tiempo, y luego algunas fotos de fibras que ya provienen de forma muy concreta de materiales textiles sintéticos, ¿vale? Bueno, todos estos resultados están publicados en la revista Ecosistemas, lo podéis consultar en la web de la revista Ecosistemas, y se ha presentado en diferentes congresos, como el Congreso Anual de Limnología que se presentó el año pasado. Hemos hecho muchísima divulgación y seguimos haciendo, y podéis seguir pues un poco los resultados en los diferentes eventos que durante los diferentes meses se han ido publicando. En 2021 hemos generado, y estamos súper satisfechos, hemos generado un montón de sinergias con diferentes entidades, tanto públicas como privadas, muchas alianzas del Proyecto Olivera, universidades, y estamos haciendo diferentes convenios, por ejemplo con la red EnviroPlanet, que es una red temática de micro y nanoplásticos en el medio ambiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Están muchas de las universidades que trabajan en microplásticos y nanoplásticos en España, y nosotros estamos un poco como asistentes invitados, pero bueno, estamos muy contentos de estar ahí. Ya sabéis que bueno, el proyecto y el informe de Ciencia Libera incluye los resultados de estas investigaciones y de estos estudios de basuraleza invisible, como denomina el propio informe. Y bueno, se están haciendo diferentes pruebas de seguimiento, es decir, qué pasa cuando estamos visitando los mismos sitios que se visitaron el año pasado, cuando los visitamos otra vez, esto ha sido una cosa puntual o esto sigue en el tiempo, ¿vale? Y estamos comprobando cómo en las zonas en las que estamos trabajando siguen apareciendo, y de forma bastante similar, esos elementos en las mismas proporciones en las que nos hemos encontrado, es decir, que las fuentes de emisión pueden ser y siguen siendo las mismas. Hemos hecho muchísima formación y estamos haciendo convenios con redes de trabajo en equipo, y tengo que citar aquí, por ejemplo, a Cruz Roja Española, con la cual estamos desarrollando una red de control y seguimiento de microplásticos tanto en ríos como en zonas costeras con el uso de kayaks, ¿vale? Adaptando el protocolo a las embarcaciones tipo kayaks. Y bueno, durante 2022 ya tenemos algunas acciones puestas en marcha, y seguro que vamos, estamos otras pendientes de cerrarse, como el protocolo en inglés, que lo hemos publicado hace poco, lo podéis consultar en la web también, y la participación, por ejemplo, en eventos relacionados con basuras marinas, como es el Foro Internacional de Basura Marina y Economía Circular, que se MAGICE, que se celebra esta primavera en Sevilla, y a la que os animo a que participéis. Bueno, nada más. Os dejo con Laura, que os va a comentar, dentro de estos estudios que se realizaron con los microplásticos en concreto, pues unos resultados muy interesantes que pueden abrir una vía de investigación interesante. Y bueno, simplemente deciros que eso, aprovechar visión que se tiene de los microplásticos, que son llamativos, ¿no? Y que llaman mucho la atención, para hacer divulgación, para hacer comunicación, para llegar a los niños y para llegar a los diferentes usuarios, ¿vale? Muchas gracias, y Laura, si te parece, pues nos cuentas tu investigación. Bueno,
Bueno, pues yo, como ha dicho David, voy a comentarlo así un poco por encima en qué consistió mi trabajo de fin de grado. Se ve, ¿no? Vale, pues mi trabajo de fin de grado, que presenté en la Universidad de Sevilla en junio, se titula Patrones de distribución y abundancia de microplásticos en río. Para llevarlo a cabo usé dos cosas. En primer lugar, el protocolo de muestreo, análisis e identificación de microplásticos en ríos que te había comentado. Y por otro lado, los datos correspondientes al muestreo extensivo que ellos también realizaron en 2020. Estos datos me los han cedido a mí para realizar este trabajo y a partir de ahora, dentro de la presentación, lo vamos a denominar datos HT Libera. El objetivo de mi trabajo fueron dos principalmente. En primer lugar, utilizar el protocolo proporcionado por HT Libera para probar su aplicación por parte de alguien ajeno a su elaboración, que en este caso fui yo. A esta parte del trabajo la denominamos aplicación del protocolo. Y luego una segunda parte que la vamos a denominar análisis en cuenca y cuyo objetivo fue identificar o intentar identificar los principales factores que podrían condicionar la distribución y abundancia de microplásticos en arroyos y ríos en Andalucía. En cuanto a la metodología que se utilizó, para la parte de la aplicación del protocolo se utilizaron 36 muestras de arroyos y ríos de Andalucía que tenían diferentes características, tanto ambientales como geográficas, y que estaban en diferentes zonas donde podía haber diferentes fuentes potenciales de entrada de microplásticos a ríos. Estas muestras, algunas, pertenecían al muestreo realizado dentro de Ciencia Libera y otras muestras fueron proporcionadas por HT de un muestreo que ellos realizaron en zonas de interés. Realicé una lectura del protocolo y una previa formación y realicé todos los pasos a seguir dentro de este protocolo. En primer lugar, la filtración en el punto de muestreo con ayuda del aparato filtrador. En segundo lugar, la filtración en laboratorio con bomba de vacío. Y en tercer lugar, la identificación y cuantificación de los tipos de microplásticos bajo lupa. Tras este último paso, se cuantificaron o se halló la abundancia de microplásticos en cada muestra y esta abundancia se representó como densidad en ítems partido por litro. Con estos resultados se compararon con los obtenidos por el estudio realizado por HT Libera. En cuanto a la metodología que se siguió en la otra parte del trabajo, en el análisis en cuenca, pues se utilizaron 34 de los 36 puntos utilizados en el estudio anterior. Se posicionaron los puntos en Google Earth con ayuda de las coordenadas. Se realizaron unos arcos de unos 10 kilómetros de radio, como este que podemos ver aquí, aguas arriba del punto de muestreo, generando unas áreas de 120 kilómetros cuadrados. Y dentro de estas áreas se inició una búsqueda de las principales fuentes potenciales de entrada de microplásticos a río. Esta búsqueda se realizó con visores informáticos como Google Maps, SIGPAP o Ridian. Tras consultar la bibliografía, se llegó a la conclusión, o pensábamos que las principales fuentes potenciales de microplásticos, las más importantes, serían las poblaciones, los polígonos industriales y las edades. Y luego había otras fuentes que también podían influir, pero que no eran tan evidentes, y las introdujimos dentro de la variable otros, como por ejemplo los vertederos, la agricultura o las áreas recreativas. También de todos los datos que HT y Proyecto Libera me proporcionó sobre la zona de muestreo, el estado del cauce y demás, se seleccionaron el nivel de protección de la zona, el tramo, la corriente y el caudal como factores importantes. Todos estos factores se pasaron a escala numérica, siendo el 0 el menor impacto y el número más elevado el mayor impacto. Por ejemplo, en las poblaciones, el 0 supondría zonas donde no había ningún tipo de población y el 5 serían zonas donde había poblaciones de más de 100.000 habitantes. Lo mismo pasaría con los polígonos industriales, con las EDAR y con la variable otros. En el caso del nivel de desprotección, el 0 correspondía a las zonas los puntos de muestreo que se encontraban en espacios protegidos, el 1 en las IVA y el 2 en zonas que no tenían ningún tipo de protección. En el caso de los tramos, el 0 sería tramo alto, el 1 sería tramo medio y el 2 sería tramo bajo. Y en el caso de la corriente y el caudal, la relación sería inversa porque tras consultar bibliografía se observó que parece ser que a más corriente y a más caudal, menos concentración de microplástico. Entonces, por ejemplo, el 0 en el caso de caudal sería un caudal grande y el 4 sería el menor caudal encontrado. Con todos estos factores,
se llevó a cabo una nueva variable, que la llamaríamos evaluación del punto, que variaría entre 7 y 19. Además, en la metodología también se han realizado análisis estadísticos, tanto para la parte de la prueba del protocolo como el análisis en Cuenca. Se han analizado tanto análisis univariantes como invariantes y análisis multivariantes. En cuanto a la metodología, o sea, en cuanto a los resultados, perdón, en el caso de la aplicación del protocolo, los resultados se observan en esta gráfica de aquí. Se pueden ver la comparación entre los datos obtenidos en mi estudio y los datos obtenidos por HT y Proyecto Libera. Se observa una sobreestimación de fibras por parte de mi estudio, las cuales estas diferencias resultaron ser significativas. En cambio, las diferencias en los fragmentos, aunque se observa una subestimación por parte de mi trabajo, estas diferencias no resultaron ser significativas. Y las diferencias entre esfera, film y esponja y el otro tipo de microplásticos tampoco resultaron ser significativas. Entonces, sabiendo esto, pues podemos decir que el protocolo de muestreo, análisis e identificación de microplásticos en río tiene dos primeras fases, que son el muestreo y la filtración, que son fáciles de llevar a cabo por cualquier persona que esté dispuesta a hacerlo y ajena al estudio de los microplásticos. Sin embargo, la identificación visual también es fácil, pero puede llegar un momento en el que puede ser dificultosa, sobre todo a la hora de diferenciar algún tipo de fibra, porque como vemos en las imágenes, las fibras plásticas, sobre todo de color blancas o negras, pueden ser fácilmente confundibles por fibras vegetales. Sin embargo, si nos encontramos una fibra de colores rosa, rojo o azul, pues el color es una pista clave de su naturaleza plástica. Entonces, sabiendo esto, pues se destaca la importancia de hacer uso de las técnicas indirectas que el protocolo proporciona para evitar este tipo de confusiones. En cuanto a las técnicas indirectas, pues esta es la tabla que presenta el protocolo. Hay diferentes técnicas como la flotabilidad, la rehidratación o la reacción a la temperatura, que es la que yo quiero destacar porque actualmente es la que más utilizamos por su fiabilidad y por su facilidad. Y para eso voy a mostrar este vídeo de aquí, donde podemos ver que hay dos elementos y con el pirógrafo, que tiene la punta bastante caliente, al acercarlo a los elementos vemos que este primer elemento no reacciona, sin embargo este segundo sí reacciona y como que se derrite. Entonces, viendo esto, podemos decir con bastante seguridad que el segundo elemento es un elemento plástico. En cuanto a los resultados de la otra parte del trabajo de análisis en Cuenca, pues se han obtenido diferentes resultados. En primer lugar, se encontró una distribución casi bimodal. En la evaluación del punto se encontraron dos grupos con dos modas diferentes, una entre 8 y 10 y otra entre unas 16 y unas 18. Esto nos muestra el buen muestreo, o sea, el buen muestreo intensivo que se hizo, que como dije al principio pretendía comparar zonas con diferentes características y con diferentes fuentes potenciales de entrada de microplásticos. Otro resultado que se encontró tras realizar la matriz de correlaciones y el NMDS es que la variable población es la que ofrecía un patrón más claro de distribución. En el NMDS se estudiaron las diferentes variables y observamos con las poblaciones que claramente se ve cómo las muestras con un 0 y un 1 en la escala de población se encontraban agrupadas, mientras que el resto de muestras se encontraban dispersas por el NMDS. Entonces, también al realizar la prueba de Odeman-Whitney, se encontraron diferencias significativas entre las muestras que se encontraban en zonas donde no había población o había poblaciones de menos de 1000 habitantes y las muestras con la mayor población. Otro resultado destacable es que se encontró una correlación débil pero significativa entre el grado de protección de la zona y la densidad de microplásticos encontrados en las muestras. Y tras realizar la prueba del Kurzkawali seguido de la prueba de Dan, se encontró que la densidad total de microplásticos encontraba diferencias significativas entre las zonas con algún grado de protección, ya fuera espacio protegido o IVA, y las zonas sin ningún tipo de protección. Y luego, en cambio, la densidad de fibras encontraba diferencias significativas solo entre las zonas con el mayor grado de protección, es decir, espacio protegido, y las zonas sin ningún tipo de protección. La densidad de esfera, film y esponja no encontraba ninguna diferencia significativa. El último resultado que hemos encontrado es que, aparte de la desprotección de la zona, ninguna de los otros factores se correlacionó con la densidad total de microplásticos.
Entonces, podemos decir que a lo mejor es que la cuantificación no se ha llevado a cabo correctamente o que las variables tenían mucho ruido. Aquí pongo 4 posibles motivos por los que ha podido pasar esto, y es que a lo mejor los diferentes factores tenían una diferente influencia en la presencia de microplásticos en ríos, o que los microplásticos encontrados en las muestras estuvieran relacionados con las fuentes que estaban presentes más de 10 kilómetros aguas arriba del punto de muestreo. También es posible que hubiera fuentes potenciales no documentadas que nosotros no hemos podido ver a través de los visores informáticos, o incluso que la densidad de microplásticos encontrados en una muestra se debiera a que este muestreo ha sido un muestreo puntual y ha podido estar muy afectado por las condiciones meteorológicas del día en el que se muestreó. Así, sabiendo todo esto y después de todo lo que he comentado, se plantea la posibilidad de que un mayor grado de protección en realidad no asegure ni una menor presencia de impacto ni una menor presencia de microplásticos. Para esto tenemos 2 ejemplos clave que hemos visto, y es, por ejemplo, en la desembocadura del río Guadalhorce, que se encuentra dentro del paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce y cuya zona tiene un total de 17 y 19 puntos en la escala de evaluación de la zona, suponiendo la mayor puntuación dentro de la escala. Es decir, había muchísimos impactos, muchísimas fuentes potenciales dentro de esta zona, a pesar de ser un espacio protegido. Otro ejemplo también es la muestra que se recogió en el río Diel, en Huelva, también dentro de un espacio protegido, y en la cual hemos encontrado una densidad de microplásticos de 4,44 ítems litro, suponiendo una de las mayores densidades encontradas en estas muestras. Y así, por último, quiero destacar la muestra del río Guadaira, que es un río que se encuentra en Sevilla, dentro o cerca del preparque de Doñana, y una zona interesante para las aves. En este río se ha encontrado una densidad de 10,26 ítems litro, que es la densidad de microplásticos más alta encontrada en estas muestras. Y esta muestra es un claro ejemplo de que, aunque nosotros en este estudio no hayamos encontrado ninguna prueba clave de relación entre las fuentes potenciales y la densidad de microplásticos, sí que este río es un ejemplo, puesto que se encuentra muy contaminado, recibe los residuos de diferentes ciudades, de EDAR, de polígonos industriales, y como vemos como resultado, pues una muestra que se ha encontrado, un río que se encuentra muy contaminado, como podemos ver en la foto de aquí, que es una foto de la muestra del río Guadaira, donde podemos ver que está llena de fibras plásticas. Pues por último, como conclusión, es decir que la protección ambiental del entorno podría ser uno de los factores que mejor puede explicar la presencia y densidad de estos contaminantes. Por eso es importante la presencia de estos espacios protegidos, y es importante también que realmente tengan una protección y se conserven bien. Y por otro lado, en cuanto a la prueba del protocolo, decir que se ha llevado una buena ejecución por parte de Asociación Hombre y Territorio dentro del proyecto Libera, en la realización del protocolo para el muestreo, análisis e identificación de microplásticos en ríos, y que se aconseja, como ya dije anteriormente, la realización de las pruebas indirectas para evitar confusiones a la hora de la identificación de los microplásticos. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por escucharme, y si tenéis alguna pregunta, pues aquí David o yo podemos